Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche, este tiempo especial donde yo quiero pedirte por favor que tengas una actitud correcta, que hoy puedas tomar estos pasajes de la Biblia que el Señor va a citar en esta noche para poder captar lo que Dios tiene para nosotros, para que podamos tener un discernimiento mucho más claro en esta serie que hemos titulado El Evangelio Verdadero, el verdadero Evangelio. Hay muchos evangelios, amados. Uno no puede dejarse llevar simplemente porque en algún lugar, porque alguna persona predica algo y tiene una Biblia en la mano, porque tenemos que entrar a discernir. Hoy en día hay muchas personas que engañan, hay muchas personas que se aprovechan de la fe de otras personas, se aprovechan de la necesidad espiritual para hacer negocio, para hacer mercadería con la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual el Señor nos ha inquietado para que estemos trabajando un día como hoy, una serie que nos ayude a ir dilucidando, a ir teniendo mayor claridad de lo que es el verdadero evangelio. Comenzamos esta serie primero derribando todos aquellos argumentos que se oponen contra la verdad de Dios, todas aquellas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, esa cantidad de prácticas, aquellos dogmas que fueron colocados en la iglesia y que muchas veces nos dejamos llevar por eso y que creíamos que porque lo decían en un púlpito, porque lo decía una persona, un líder, entonces creíamos que era verdad. Pero bendito Dios que nos ha dado su palabra, bendito el Señor que nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros a través de Él podamos conocer toda verdad. Y eso es lo que vamos a estar trabajando. Hoy vamos a tocar un tema, la segunda parte de un tema que titulamos El Evangelio de la Cruz. Vamos a mirar y estamos estudiando qué era ese evangelio que predicaba el Señor Jesucristo, qué era lo que Él les decía a los discípulos, cómo fue que la iglesia primitiva, la iglesia primera, la iglesia que comenzó, la iglesia recién naciente, qué fue lo que ellos escucharon de la misma voz del Señor Jesucristo, cuál fue ese verdadero evangelio, ese evangelio puro, ese evangelio sin mezcla, ese evangelio que era un evangelio directo, un evangelio que tocaba los corazones de las personas. Recordemos que el Señor Jesucristo siempre vino a tocar la raíz del problema del ser humano, que es el pecado. El resto de cosas son añadiduras. La Biblia no se puede tomar simplemente como un libro, no se puede tomar simplemente como cualquier manual para motivar a las personas, porque es que la Biblia es un libro muy profundo y tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a entender su palabra. Por esta razón quiero invitarles para que me acompañen, si son tan amables, abriendo sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 6, a partir del verso 66. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66. Dice la Escritura: desde entonces muchos de sus discípulos, escúchenme, está hablando de muchos y no cualquier tipo de personas, sino que la Biblia dice de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dice el verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y el versículo 68 dice que le respondió Simón Pedro, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Noten muy claro, mis amados, que es el mismo Señor Jesucristo, el Maestro de maestros, que está formando a sus discípulos, que está formando las personas que serían la prolongación del ministerio de Él en esta tierra. Y dice la Escritura que muchos de sus discípulos, muchos de sus seguidores, muchos que decían que Jesucristo era el verdadero Dios, muchos que creían en Él, dice que se volvieron atrás. Pero le preguntan los discípulos, se acercan a Él y dicen, Señor Jesucristo, mucha gente se está yendo. Mucha gente cuando escuchan esta palabra, que es una palabra dura, es una palabra que confronta, es una palabra gruesa, muchos se están yendo. Y el Señor Jesucristo le dice, bueno, si ustedes también se quieren ir, bien pueda. Y entonces Pedro riposta, Pedro le dice, Señor, pero ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Escúcheme en esto. Las palabras del Señor Jesucristo son palabras de vida eterna. Pero a su vez, además de ser palabras de vida eterna, escúcheme muy bien, son palabras que confrontan también. Uno no puede pretender que al estudiar la palabra de Dios todo sea suave y que no haya ningún tipo de incomodidades ni lo demás. El Señor Jesucristo vino a traer palabras de vida eterna. Palabras que trascienden mucho más allá de este mundo, de este planeta. Que cuando una persona verdaderamente comienza a caminar conforme a la palabra de Dios, es una persona que comienza a entrar en otra dimensión que es mucho más de lo terrenal.
Son palabras de vida eterna, pero que son palabras, repito, que confrontan a las personas. Palabras que hablan directamente al corazón, a la raíz de los problemas. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Escúcheme, no son enseñanzas como se muestra hoy en día. No son palabras como que alivianan las cosas como para que la gente no se incomode y no se vaya. No era la palabra que Jesús hablaba. Jesús hablaba de una forma directa, y si alguno se incomodaba, si alguno se sentía mal porque Jesús estaba hablando de esa manera, pues bien podían irse. Pero Jesús nunca retuvo a nadie. Jesús siempre mantuvo su línea. Jesús siempre se mantuvo en la misma posición de decirle las verdades a las personas para que las personas supieran efectivamente cómo tenían que vivir en esta tierra. Y noten que la escritura dice que muchos de los que estaban ahí, muchos se habían ido, pero también había un gran grupo de personas que se había quedado con él, que habían dicho: Señor, no importa, nosotros queremos estar acá, eso es lo que nosotros queremos, que nos hablen la verdad, que nos digan las cosas como son, que no nos pongan pañitos de agua tibia, que no nos pongan un placebo en la palabra, sino que realmente sea una palabra verdadera. Hubo también seguramente muchos de los discípulos que se quedaron con él. Muchos de los discípulos que habían sido llamados y que dijeron: Señor, no importa, aquí estamos. Y quiero decirles, amados y amadas del Señor, que dentro de esos muchos discípulos que seguramente se quedaron, había uno llamado Judas. Judas que tal vez de cierta manera titubeó, porque seguramente cuando Jesús predicaba él se sentía, porque cuando Jesús hablaba de mentiras seguramente él era confrontado, cuando Jesús hablaba de robo seguramente él era confrontado porque estaba viviendo una situación así. Sin embargo, era parte de los discípulos del Señor. Y uno se podría preguntar por qué, siendo Jesús tan confrontante, por qué Judas aguantó todo, por qué Judas se quedó con él. Y uno podría concluir en esta noche que una de las razones por las cuales Judas se quedó es que dijo: bueno, sí, esta palabra es dura, pero sin embargo, yo soy el tesorero. Sin embargo, yo puedo meterle mano a la bolsa y puedo sacar cosas. Entonces, a pesar que sea la palabra dura, yo me quedo acá, porque es que aquí tengo mi negocio, porque es que me está yendo bien. Y a pesar de que sí, muchas veces Jesús me ha confrontado, yo prefiero seguir acá. Y esto nos muestra un grupo de personas, escúchenme, que están dentro de la iglesia, que escuchan la palabra de Dios. Y cuando hablo de esto, hablo de forma general, no hablo particularmente de un grupo como este, sino hablo del pueblo cristiano en forma general. Hay muchas personas que están ahí con el Señor Jesucristo solamente por interés, solamente porque están esperando un milagro, solamente porque se han sentido bien. Hay muchos de los ministros que quizás están predicando la palabra de Dios porque la tienen como un negocio, porque lo tienen como una empresa, porque lo tienen como una fuente de ganancia. Entonces dice: bueno, sí, aunque no viva la palabra, aunque esté viviendo hipócritamente, yo me quedo acá porque es que esto me está generando. Y así seguramente también hay muchas personas cristianas que dicen ser cristianas, que están en una iglesia, pero que Jesús les habla la verdad, que Jesús los confronta. Ellos saben que están mal delante de Dios, sin embargo se mantienen. Ahora, ¿por qué se mantienen? Algunos dirán: no, por apariencia, no, porque es que es mejor estar acá. Algunos se mantienen por el qué dirán, pero realmente no están viviendo una vida cristiana genuina. A pesar que la palabra es fuerte, a pesar que la palabra los confronta, ellos se mantienen ahí. Este Judas estaba ahí, y ustedes saben que Judas lo traicionó por 30 monedas de plata. Hoy hay muchas personas que infortunadamente están en la iglesia, están siendo parte, entre comillas, del cuerpo de Cristo aparentemente, pero realmente lo que están haciendo es vendiendo las cosas de Dios, tomando como negocio las cosas de Dios, traficando con la palabra de Dios, negociando con la palabra de Dios. Muchos que están en la vida cristiana, que creen que están bien. Solamente Dios conoce tu corazón, solamente Dios conoce mi corazón. Algunos que están en la iglesia, pero realmente sus vidas, su corazón, su comportamiento, su forma de pensar, su forma de actuar, es una actitud como la de Judas. Una actitud de un hombre que aparentemente, digamos, físicamente estaba ahí, de apariencia estaba ahí, pero su corazón estaba lejos de Dios.
Y ese es el punto donde el Señor Jesucristo está hablando. Eso es lo que el Señor nos trae en esta noche para que nosotros nos revisemos. Hasta qué punto nosotros estamos viviendo en integridad. Hasta qué punto nosotros estamos en las cosas de Dios, independiente que tengamos o que no tengamos. Independiente que Dios haya dado respuesta a una petición o no. Y nosotros estamos simplemente porque creemos en Él y a pesar de estar en momentos tal vez difíciles, decimos: Señor, nos mantenemos acá porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Porque quiero decirles, amados y amadas del Señor, familia de Dios, que seguir al Señor Jesucristo cuesta. Las verdades del Evangelio, escúchenme por favor, siempre sacarán a la luz todo lo oculto. Siempre que nosotros somos confrontados por esa palabra de Dios, Dios habla al corazón y Dios tiene que tocar nuestro corazón y sacar aquellas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios y Dios no te confronta con la palabra y tú no te incomodas, tú no te sientes mal, entonces algo está pasando ahí. Tal vez no están predicando el evangelio de verdad. Tal vez están predicando un evangelio muy ligero, muy light, que te quiere hacer sentir bien, que quiere tocar las emociones, que quiere llenarte tal vez la parte almática de tu vida. Pero cuando tú escuchas una palabra, que esa palabra te confronta, esa palabra, tú dices: Dios me está hablando a mí. Pareciese que el pastor conoce mi vida porque me está hablando a mí. Yo soy la que estoy mal, yo soy el que estoy mal. Esa palabra está tocando mi vida. Yo tal vez soy ese Judas que aparentemente estoy aquí con el Señor, pero realmente yo estoy detrás de otras cosas. Que nosotros podamos ser confrontados por la palabra de Dios. Y eso fue lo que el Señor vino a hacer. Acompáñenme por favor, abran ahí su Biblia en el libro de Juan capítulo 8 versículo 31. Juan capítulo 8 versículo 31. Noten entonces, amados, que la palabra de Dios siempre saca lo oscuro, lo negro, saca las cosas ocultas de nuestra vida. Y obviamente a los tibios no les agrada ese tipo de palabra. Los tibios dicen: no, pero es que siempre nos confrontan con lo mismo, siempre hablando del mismo tema, siempre hablando del pecado. Ustedes notarán que los mensajes del Señor Jesucristo siempre fue: arrepiéntete. El reino de los cielos se acerca. Ponte en paz con Dios. Quita ese pecado que está en tu vida. Siempre el mensaje fue ese. Nunca vemos al Señor Jesucristo. Ustedes revisarán el ministerio del Señor Jesucristo. Nunca lo vemos motivando a la persona para que sea próspero, para que tenga esto, tenga lo otro. No, a él le interesaba algo mucho más importante que lo material y lo físico de esta tierra. Lo más importante, y ese fue el propósito, ese fue el objetivo, esa fue la razón de ser de Jesucristo en esta tierra: venir a salvar a los que estaban perdidos. Dice la escritura en el libro de Juan capítulo 8 versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escúcheme, aquí está Jesús con un grupo de judíos, pero noten que hay una particularidad. La Biblia está diciendo judíos que habían creído en él. Personas que decían que eran seguidores de Jesucristo, personas que habían levantado la mano y habían dicho: nosotros no la jugamos por Jesús. Personas que tal vez habían sido confrontadas de la religión tradicional y que habían dicho: a nosotros no nos importa lo que diga la tradición, nosotros queremos seguir a Jesús. Dice la Biblia: Jesús le habló a los judíos que habían creído en él. Y esto es importante que tengamos en cuenta, amados, porque son personas que habían creído en él. ¿Cuántos de los que están aquí pueden levantar su mano en esta noche y decir: yo he creído en el Señor Jesucristo? Yo quisiera ver esas manos levantadas de aquellas personas que, al igual que estos judíos, decían, no tenían ningún reparo, decir: yo soy una persona que cree en Jesús y no me interesa lo que digan los demás, no me interesa lo que diga la familia. Yo levanto mi mano y digo: Señor, yo creo en ti, yo me la juego toda por ti. Estos eran judíos que habían creído en él, judíos que habían dicho: yo estoy detrás de Jesús. Ahora, noten lo siguiente que me llama la atención aquí. Hagamos de cuenta que así como esos judíos en ese tiempo levantaron las manos, nosotros también en esta noche levantamos las manos y decimos: nosotros también creemos en ti. Y entonces noten lo que sigue diciendo el contexto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra. Noten que son palabras del Señor Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mis palabras. Es decir, aunque sea dura la palabra, escúcheme familia, aunque sea dura la palabra, aunque sea difícil la palabra, aunque la palabra muchas veces nos ofenda, aunque la palabra nos confronte, y eso es lo que el Señor está diciendo:
Si ustedes son verdaderos discípulos, están dispuestos a soportar la palabra, deben permanecer en mí. Es decir, que cuando la palabra de Dios viene, cuando la palabra de Dios confronta, nosotros recibimos esa palabra, asimilamos esa palabra, nos da duro, claro, nos incomoda, como que nos pisa los callos y decimos, wow, esta palabra me dolió, pero seguimos acá. Hay un grupo de personas que dicen, no, yo no sigo esto. Es que eso no hacen sino echarle a uno vainas, no hacen sino a uno tirarle piedras, no hacen sino como que confrontarlo a uno. No, yo mejor me voy a otro lado donde me sienta cómodo, donde me hagan sentir bien. Es que yo me siento mal. Es que el pastor siempre está confrontando con la palabra. ¿Y qué más, mis amados, si no es la palabra? ¿No creen que eso es lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer en este tiempo? Formar a su iglesia, formar a su pueblo, y la mejor manera de formarnos es a través de su palabra. Y aquí está diciendo, si vosotros permanecéis en mí. Y aquí la palabra clave es, diga conmigo, permanecer. Permanecer. Y fíjense que la señal del verdadero discípulo es aquel que permanece, aunque la palabra sea dura, aunque la palabra lo confronte. Dice, si permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Noten entonces, mis amados, porque estamos hablando en esta serie del verdadero evangelio y estamos mirando hoy el evangelio de la cruz. En el evangelio de la cruz, entonces el Señor nos habla de una forma directa, una palabra que nos confronta, nosotros asimilamos la palabra y permanecemos. Eso implica que hay, así como hay discípulos verdaderos, que son confrontados por la palabra y permanecen a pesar de todo, hay otro grupo de discípulos, entre comillas, que no permanecen. ¿Quiénes son los que no permanecen? ¿Quiénes son los que, siendo confrontados por la palabra, más bien desisten? Más bien abandonan todo, más bien como que se repliegan, más bien como que dejan el arado y se van. Son aquellos que, aunque se digan que son discípulos y pueden ser discípulos, pero son falsos discípulos. Son aquellos llamados a apostatar. Son aquellos que cuando se confronta con la palabra dicen, no, eso es muy duro, yo mejor me voy para otro lado. Son aquellos que se justifican diciendo, no, es que esos son muy legalistas allá. Es que son muy extremistas. Es que tampoco la vida cristiana tiene que ser así. Tampoco tiene que ser de esa manera como predican allá. Y entonces cuando son confrontados con la palabra, sencillamente se devuelven. Y noten lo que dice, por favor, el versículo 32. Estamos en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Diga conmigo, conocer la verdad nos hace libres. Aunque esa verdad duela, aunque esa verdad de cierta manera como que sentimos que nos lastiman, cuando nosotros conocemos la verdad, cuando nosotros asimilamos la verdad, escúcheme, cuando nosotros aceptamos la verdad, la Biblia lo que nos dice en esta noche es que cuando nosotros tomamos esa verdad, diga conmigo, nos hace libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Es la verdad la que nos hace libres. Es el conocer la palabra de Dios la que nos hace libres. Ahora, la pregunta es, ¿libres de qué? Algunos que predican ese evangelio light, ese evangelio ligero, ese evangelio facilista, entonces van a decir, es que si tú conoces la verdad te va a hacer libre de las deudas, diría aquel predicador light. ¿Será que Jesucristo vino para hacernos libres de las deudas? ¿Será que ese era el propósito central de Jesús, venir a esta tierra y decir, no se preocupen que si ustedes tienen deudas, que si ustedes están mal económicamente, yo los voy a sacar de esa crisis, yo los voy a hacer prósperos, yo les voy a dar el mejor negocio, les voy a dar las mejores ideas para que ustedes sean los mayores empresarios de esta tierra? ¿Será que ese era el propósito? ¿De qué sirve, mis amados, que tengas dinero? ¿De qué sirve que tengamos todas las cosas materiales si perdemos lo más importante, que es nuestra alma? Jesús no le interesa tanto eso. Ahora, tampoco quiere decir que Jesús sea indiferente a eso. Lo que pasa es que Jesús tiene un propósito central. Jesús viene a trabajar en la raíz. Cuando la Biblia dice que nos hará libres, seguramente que lo que Jesús nos quiso decir a través de la palabra es que nos hará libres del pecado. Porque es el primer problema, y como lo hemos dicho muchas veces, ese es el problema de P mayúscula del ser humano. Nosotros arreglamos ese problema de P mayúscula, que es el pecado, que es nuestra relación con Dios, y téngalo por seguro que los otros problemas de P minúscula van a estar solucionados. Que digamos que lo más grande, lo central, lo más importante, podríamos decir que lo medular del ser humano
es el problema con Dios, y ese problema se da por causa del pecado. Y a ese problema medular que estamos mencionando es el que Jesús vino a tratar. Entonces Jesús lo que está diciendo: ustedes conocen la verdad y esa verdad los va a hacer libres. ¿Libres de qué? Libres de ese pecado. Porque el Señor sabe que cuando nosotros estamos en paz con Dios, que cuando nosotros hemos arreglado nuestro asunto con Dios, lo demás va a venir para nuestra vida como añadidura. Entonces, entendamos este primer principio que nos habla en esta noche. Jesús vino en primera instancia a este mundo, escúchenme por favor, para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Ahí estábamos todos sin excepción. Porque la Biblia dice: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos, absolutamente, los que estamos aquí y los que estamos en este mundo, todos sin excepción hemos pecado. Y como el Señor sabía que ese pecado era lo que hacía una división entre Dios y los hombres, envía a su Hijo. Es decir, Él mismo se encarna en su Hijo para venir a solucionar ese problema. Cualquiera que diga que Jesús vino a otras cosas es una persona que no conoce el Evangelio. Cualquiera que diga que Jesús vino a esta tierra para darnos las riquezas de este mundo. Jesús vino a esta tierra para tener los negocios más grandes. Jesús vino a esta tierra para sanar nuestro cuerpo. Jesús vino a esta tierra para restaurar nuestras relaciones con nuestra familia. Cualquiera de esos conceptos son erróneos cuando se considera que alguno de esos conceptos está por encima del concepto de la cruz, del concepto de que el Señor Jesucristo vino para solucionar el problema, repito, el problema mayúsculo del ser humano que se llama el pecado. Jesús no vino para hacernos ricos, Jesús no vino para hacernos famosos, Jesús no vino para que nosotros arreglásemos todos los problemas de esta tierra. Jesús vino para sacarnos, diga conmigo, de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Estamos hablando del Evangelio verdadero. Estamos hablando del Evangelio que nosotros necesitamos conocer, y ya de ahí de adelante las otras cosas van a ser algo que se va a ir agregando. Pero lo principal, la base de la vida cristiana está en eso. Porque ¿de qué sirve, mis amados, que se predique un Evangelio para que la gente sea y tenga todo lo que quiera en este mundo? Pero esa persona se muere con todas las riquezas de este mundo y no solucionó su problema principal. Aquellos que estaban allá leprosos, 10 leprosos, que estaban clamando para ser sanados. Los 10 fueron sanados. Los 10 arreglaron su problema de salud. Pero solamente uno solucionó su problema de P mayúscula, que fue aquel que se acercó para decirle: Señor, gracias por lo que hiciste, aquí estoy, quiero servirte, quiero entregar mi vida. Y a ese hombre el Señor le dijo: no solamente que tú eres sano, sino que también eres salvo. Los otros fueron sanos, sí, los otros encontraron el milagro y celebraron y tal vez gozaron mucho, pero no solucionaron su problema de P mayúscula, solucionaron un problema de P minúscula, y que para ello fue importante. Pero Jesús no vino para eso. Jesús vino a solucionar el problema de P mayúscula. Y aquí hago un pare para que cada uno reflexionemos en esto hasta acá. ¿Tú ya solucionaste ese problema? Tú puedes decir en esta noche: yo me siento tranquilo, me siento en paz, porque he solucionado ese problema, porque ya tengo resuelto ese problema. Posiblemente haya alguien que diga: yo aún tengo cosas en mi vida que no he solucionado. Y para eso el Señor te ha traído en esta noche. Para eso el Señor nos reúne, para que nosotros podamos ser confrontados con ese Evangelio y la verdad, ese Evangelio de la cruz, ese Evangelio de Cristo Jesús predicado al mundo, para que nosotros podamos estar a cuentas con Él en todo momento. Algunos que reciben a Jesús aparentemente haciendo una oración simplemente porque alguien le dijo: repite esa oración, y posiblemente la repite, él dice: ya solucioné ese problema. Pero solamente cada persona sabe si ha sido sincero, si ha sido genuino delante de Dios. Y si tú tienes ese problema solucionado, si tú has limpiado tu pecado, si alguno está aquí y dice: yo ya estoy tranquilo, estoy completamente listo y preparado porque yo recibí al Señor Jesucristo, porque yo limpié mis pecados, porque yo se los presenté delante del Señor y Él, a través de la cruz, a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, me ha limpiado los pecados y yo ya solucioné ese problema. Y yo estoy caminando con el Señor Jesucristo porque quiero hacer su obra, porque quiero vivir para Él lo que falta en mi vida. Yo quiero decirte que has solucionado ese problema, si lo has hecho genuinamente, si has confesado tu pecado y te has apartado de él. Y noten entonces que Dios comienza a quitarnos en primera instancia todas aquellas cosas feas que tenemos nosotros, todos aquellos pecados que están en nuestra vida,
todas aquellas cosas que traíamos del mundo, el Señor a través de su palabra comienza a quitarlo. Y entonces cuando nosotros comenzamos a solucionar eso, cuando nosotros verdaderamente entregamos nuestra vida al Señor, escúcheme que esto es muy importante, es la esencia de la vida cristiana. Primero solucionamos el problema de pecado delante de Dios. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos apartamos del pecado, decimos: Señor, ya no quiero seguir viviendo. ¿Qué cuento seguir con esa amargura, con ese resentimiento, con ese pecado, con esas cosas ocultas? Yo entrego todo, Señor, delante de ti. Hoy me arrepiento y quiero comenzar una nueva vida. A partir de ese momento, el Señor toma el control de nuestra vida a través del Espíritu Santo, y tú te vas a dar cuenta que muchas de las áreas de nuestra vida comienzan a mejorar. Comenzamos a mejorar como personas. Comienza a mejorar el matrimonio, comienzan a mejorar la parte laboral, la parte económica y lo demás, porque estamos organizados, porque estamos comenzando a ponernos en orden de acuerdo a lo que el Señor dice. Entonces comenzamos a manejar las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, y tú te vas a dar cuenta que no es fácil. Tampoco estamos diciendo que eso es de la noche a la mañana, que esto es una varita mágica y que ya se solucionan los problemas. No, pero entonces tú comienzas a revisar, por ejemplo, el área de las finanzas, y tú comienzas a decir: bueno, yo tengo un problema financiero, y tú te conviertes al Señor, tú verdaderamente entregas tu vida al Señor, y Dios comienza a trabajar en cada una de esas áreas. Entonces tú comienzas a ser mejor administrador. Entonces aquel hombre que tomaba, aquel hombre que se emborrachaba, entonces dice: no, yo ya no me voy a emborrachar más, porque con esta cerveza que quizás yo compre, más bien con eso le compro un yogur a mi hijo, le compro la lonchera a mi hijo, más bien como amo tanto a mi familia, no gasto la plata en cosas que no son de beneficio, más bien comienzo a invertir en mi familia, más bien comienzo a solucionar eso. No me meto en cosas que son antojos, que no son necesidades, que no es algo que yo verdaderamente tenga que vivir con eso si no me muero. No. Y comienza a revisar, dice: Señor, ¿será que hago esta inversión? Señor, ¿será que compro esto? Señor, y Dios comienza a organizar. Entonces tú comienzas a mirar: bueno, esto será algo que es necesario para mi vida, que es vital para mi vida. ¿Será que eso es algo que yo puedo dejar un tiempo sin tenerlo? ¿Será que esto que yo pienso comprar es un antojo? Y entonces Dios comienza a organizar esas áreas, y tú comienzas a salir de deudas, tú comienzas a organizar, a planificar mejor tus finanzas. Exactamente lo mismo pasa con tu familia, pasa con tu hogar, y te vas dando cuenta que del momento que Dios comienza a tomar tu vida, Dios comienza a organizarte. Esas son de las grandes ventajas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Esa es de las grandes ventajas que nosotros tenemos como cristianos, que el Señor está organizando nuestras vidas. Claro, muchos tendríamos que decir: todavía nos falta. Levanten la mano si tú estás del grupo que dice: todavía me falta. Yo tengo que levantar mis manos. Porque la Biblia dice que el Señor comienza su obra, pero que Él la va perfeccionando. Y cada vez que escuchamos su palabra, el Señor va ajustando, el Señor va organizando. Cada vez que tú escuchas la palabra y la pones por obra, Dios va encajando. Es como cada pieza de un ajedrez, y entonces en cada mensaje tú encuentras esa pieza, la colocas en el lugar adecuado, vives la palabra, y te vas dando cuenta que cada vez tu vida tiene más sentido, cada vez tu vida tiene propósito. Antes vivíamos como un rompecabezas donde las piezas estaban tiradas por todo lado y no sabíamos cómo organizar nuestras vidas. Y lo que Dios hace a través de su palabra, a través de escuchar su palabra, es que nos va dando cada pieza de ese rompecabezas que se llama nuestra vida, la vamos colocando, la vamos encajando en el lugar que corresponde, y cuando nos damos cuenta, entonces vemos que nuestra vida ya tiene un propósito, nuestra vida tiene un sentido, nuestra vida tiene un objetivo. Comenzamos a caminar de acuerdo a lo que Dios dice. Esto aplica exactamente para todo. Hablemos de nuestro carácter, hablemos de nuestra forma de ser, que antes éramos arrogantes, antes éramos orgullosos, antes éramos altivos, antes no nos aguantábamos nada, éramos de mecha corta, por cualquier cosa estallábamos fácilmente. Pero Dios comienza a hablarnos a través de su palabra. Dios nos da mensajes donde nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces tomamos esa pieza, la comenzamos a aplicar en nuestra vida, comenzamos a vivir con esa mansedumbre que tuvo el Señor Jesucristo, y nos vamos dando cuenta cómo la vida va cambiando. Antes nos decían algo y nosotros de una vez íbamos y ripostábamos, de una vez íbamos y alegábamos y peleábamos. Ahora entonces guardamos silencio. Ahora entonces entendemos que la respuesta blanda aplaca la ira, y comenzamos a tomar cada principio que Dios nos va dando, lo vamos llevando a nuestra vida, y vamos viendo cómo el Señor nos va organizando. Es la vida cristiana.
Pero esa palabra duele, esa palabra que te digan que tú eres un orgulloso, entonces yo no soy orgulloso, y eso duele cuando el Señor dice, el que robe no robe más, el que mentía no mienta más, el que adulteraba no adultere más, como aquella mujer que la confronta y le dice, Señor, es que yo voy a traer mi marido, y dice, pero ¿cuál marido? Si tú has tenido como 7 maridos, el que tiene no es tu marido. Y el Señor siempre le habló duro, le habló directo a las personas. ¿Para qué? Para que organizaran sus vidas, para que se pudieran alinear de acuerdo a lo que Dios tenía. Ese es el evangelio, mis amados. Pero los predicadores light obviamente no hablan de ese tipo de cosas. Dicen, no, eso tampoco hay que hablar tan fuerte, la gente se incomoda, eso ya ni siquiera, pues algunos términos ya ni siquiera los utilicemos acá, ya no hablemos de la iglesia, hablemos del auditorio, ya no hablemos de pastor, ya no me diga pastor, dígame director y cosas como esa, porque cada vez quieren ablandar, cada vez quieren como simpatizar con el mundo. Pero Jesús no le importó eso. Jesús no hizo ningún reparo en que la gente se incomodara. La gente dice, no, es que los que somos cristianos tenemos que tener finanzas, nosotros somos hijos del rey, tenemos que vivir de la mejor manera, con los mejores trajes, los mejores lujos y lo demás, porque Jesucristo fue próspero en esta tierra, nomás esa túnica que tenía, si nosotros mirásemos, dicen ellos, si nosotros mirásemos esa túnica que tuvo el Señor Jesucristo en este tiempo, es como si Jesús vistiera con un traje Hugo Boss. Él tenía lo mejor y sobre todo nosotros como cristianos tenemos que tener lo mejor. Mis amados, no es tal. No es tal porque ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está el sacrificio de Cristo? ¿Dónde está la humildad de Cristo? Entonces hay muchas cosas que cuando nosotros entramos a estudiar el evangelio que predicó el Señor Jesucristo, cuando entramos a analizar el evangelio de la cruz, damos cuenta que muchas de las cosas que se dicen en los diferentes lugares no son tan ciertas. Por eso todo lo tenemos que validar con la palabra de Dios. Noten por favor lo que dice Juan capítulo 8 versículo 33. Le respondieron, recuerde que está confrontando a aquellos judíos que habían creído en él. Y sigue la conversación con ellos y les dice, bueno, entonces Jesús les dice, bueno, ustedes deben conocer la verdad y esa verdad nos hace libres. Y ellos se sentían libres, ellos sentían que ya lo tenían todo. Pero escúchenme, eran personas que estaban ahí, pero que realmente no amaban a Jesús. No se la jugaron con Jesús. Y vamos a seguirlo mirando. Dicen ellos, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? En otras palabras, están diciendo a Jesús, Jesús, usted nos está ofendiendo. Nosotros siempre hemos sido libres, porque nuestro padre es Abraham, y nosotros somos libres. Pero noten por favor lo que dice el verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Noten esa esclavitud. Noten que aquí el Señor Jesucristo, en palabras de Él, nos está hablando de esa libertad, de esa esclavitud donde ellos estaban. Y nos está dejando muy claro a través de este pasaje que esa esclavitud que ellos tenían era el pecado. Esas cadenas que los estaban atando era el pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa palabra aplica hoy en día también. Todos aquellos que estén practicando un pecado son esclavos del pecado. Y nos confirma exactamente lo que estamos hablando. Que el Señor Jesucristo vino para romper toda atadura, toda cadena que nosotros tuviésemos con el pecado, con el mundo, con el diablo. Y noten verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Es decir, pueden tener muchas cosas acá, pero si son esclavos, no van a ser parte de la casa de Dios. No van a ser parte del reino de Dios. Dice, el hijo sí queda para siempre. Aquel que verdaderamente es un hijo de Dios, aquel que verdaderamente es libre del pecado, él dice, va a quedar en la casa. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, hay una verdadera libertad. Mira lo que el Señor está diciendo, por favor. Que si Jesús te liberta, serás verdaderamente libre. Tú tienes que analizar en esta noche si tú eres verdaderamente libre. No lo digas como por aparentar, porque los demás te vean, porque vean tu mano levantada. Solamente nosotros, cada quien sabemos si verdaderamente nosotros somos libres, si verdaderamente tú eres libre, si tienes esa libertad verdadera, si eres libre, si tú puedes en esta noche levantar tus manos a Dios con una conciencia limpia,
Que nadie tenga por qué señalarte, que nadie tenga por qué juzgarte, y ni siquiera tu conciencia, que es ese testigo silencioso que está ahí. Porque nosotros a los demás podemos, como lo he dicho muchas veces, podemos aparentar muchas cosas, pero Dios nos dejó en el corazón, dentro de nosotros, nos dejó algo que se llama la conciencia. Y la conciencia es ese testigo silencioso que sabe si verdaderamente nosotros estamos bien con Dios o no. ¿Será que tu conciencia hoy te puede decir, no te preocupes, tú puedes levantar las manos a Dios porque la conciencia está limpia? ¿Será que tú o yo podemos decir en esta noche que tenemos paz en nuestro corazón? ¿Que hemos sido justificados por la fe? Que nosotros podemos decir en esta noche, mire, si este fuese el último minuto de nuestra vida, porque eso ninguno lo sabemos, podemos estar tranquilos y seguros que estamos en paz con todo el mundo. ¿Habrá algo por arreglar? ¿Habrá una cuenta por arreglar? ¿Habrá una situación que tal vez hemos venido dilatando durante mucho tiempo y no hemos solucionado eso? ¿O al contrario decimos, no, hoy estoy completamente tranquilo, estoy libre, me siento en paz delante de Dios, puedo levantar mis manos delante de Dios y saber que tengo una conciencia limpia y que absolutamente nadie me tiene por qué señalar, porque sí había hecho, pero el Señor me ha hecho libre porque he confesado mi pecado? A eso está haciendo referencia. Porque hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo, porque tenemos en esta noche, podríamos decir, que tenemos paz con Dios a través de un genuino arrepentimiento que hemos hecho. Y eso es lo que nos da una verdadera libertad. La verdadera libertad es saber que nosotros estamos bien con Dios, que estamos bien con nuestros semejantes, que ya esas cuentas que teníamos del pasado, de nuestra vieja naturaleza, ya quedaron saldadas, que ya esas prácticas que teníamos de antaño ya las hemos dejado y que ya nosotros estamos completamente libres de eso. Que no hay ningún yugo, que no hay un maldito pecado oculto que nos esté amarrando, que nos esté atando, sino que ya hemos sido libres de todas esas cosas. ¿Cómo estamos en esta noche? Pero noten por favor lo que dice el versículo 37 de Juan. Sé que sois descendientes de Abraham. Está Jesús dialogando con aquellos judíos que habían creído en él. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Es decir, fíjense que ustedes dicen que son muy espirituales. Fíjense que ustedes dicen que su padre es Abraham, que ustedes son hijos de Dios, pero ustedes me quieren matar. Noten, Jesús no puede ser burlado, Jesús no puede ser engañado. ¿Quién le había dicho a él que lo querían matar? Nadie posiblemente, pero Jesús conoce, Jesús sabe los corazones. Jesús sabe lo que hay en el corazón. Jesús sabía que ellos eran unos homicidas. Jesús también sabe de aquellas personas que tienen odio en su corazón por alguien que también delante de los ojos de Dios también son homicidas. Dios no puede ser burlado, mis amados. El Señor conoce nuestros pensamientos, el Señor conoce lo profundo de nuestro corazón. El Señor sabe las intenciones nuestras. Él sabe el que es genuino, Él sabe el que es verdadero, Él sabe el que está haciendo una vida cristiana auténtica. Pero también Él conoce a los hipócritas. Y este era un grupo de hipócritas que decían que seguían a Jesús, pero en sus corazones tenían la intención de matar a Jesús. Imagínense en esto, si los que creían en él querían matarlo, ahora imagínense los que no creían en él. Si aquellos que estaban ahí junto a él y que lo seguían cada vez que Jesús entraba a la sinagoga, cada vez que Jesús se reunía con la gente, ahí estaban aquellos que decían que creían en Jesús y en sus corazones tenían odio contra Jesús y en sus corazones, de acuerdo a las mismas palabras de Jesús, lo querían matar. Son aquellos que cuando Jesús entró allá a Jerusalén sentado en ese burrito, gritaban Hosana, Hosana. Pero fueron ellos mismos los que un día gritaron allá en esa plaza diciendo: liberte a aquel que es un asesino, suelten a Barrabás y condenen a Jesús. Imagínense, los que decían que creían en Jesús, los que seguían a Jesús, prefirieron que soltaran a un ladrón y que sacrificaran al santo. Aquellas personas que hoy dicen, sí, yo soy un cristiano, pero que mañana están jugando con el mundo, que mañana están jugando con el pecado, amados. ¿Saben una cosa? Mire, hoy sigue pasando lo mismo. ¿Cuántos verdaderamente pueden decir, yo ya mi vida está consagrada y entregada a Jesús?
Yo verdaderamente sigo a Jesús de todo corazón y no me interesa nada del mundo. Ya me he desprendido del mundo, me he soltado del mundo y yo me la he jugado toda con Cristo. Pero vamos a seguir en el relato. Escuchen lo que dice. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Escuchen lo que sigue diciendo. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir, porque cuando yo les hablo, ustedes aparentemente están ahí, pero no aceptan esa palabra, pero no reconocen esa palabra. Dice el verso 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Escúchenme en esto. Yo les estoy hablando, y noten, si ustedes están ahí con su Biblia, notarán que cuando Jesús dice yo hablo lo que he visto cerca del Padre, está hablando una P mayúscula refiriéndose a Dios. Pero cuando le dice y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre, está con P minúscula. En otras palabras está diciendo, yo les estoy hablando la palabra de Dios, pero ustedes quieren actuar de acuerdo al padre de este mundo. Ustedes quieren hacer las cosas de acuerdo a Satanás, que es el padre de ustedes. Obviamente Jesús les está hablando duro. Versículo 39 dice, la escritura respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Noten eso. Si ustedes dicen que son hijos de Abraham, deberían actuar como Abraham. Y Abraham fue un hombre temeroso de Dios. Abraham fue un hombre respetuoso de las cosas de Dios. Abraham creyó en Dios. Abraham creyó en el mensaje de Dios. Y ustedes no están creyendo el mensaje de Dios, porque yo he venido a transmitirles el mensaje de Dios y ustedes lo han rechazado. Sin embargo, ahora ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no están actuando como Abraham su padre. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Escuche lo que dice, no hizo esto Abraham. Yo les estoy hablando de Dios. Si ustedes fueran hijos de Abraham, respetarían que es Dios el que les está hablando. Entonces no vengan a decir que ustedes tienen como padre a Abraham cuando no están actuando de acuerdo a como dice o como actuó Abraham. Fíjense que es un diálogo fuerte con esos religiosos de esa época, con esos judíos que habían creído en él, aquellos que querían matarle. Ahora la pregunta es, ¿por qué querían matar a Jesús? ¿Qué había hecho Jesús? Y uno podría concluir que querían matar a Jesús porque Jesús les decía la verdad, y a la gente no le gusta que los confronten con la verdad. Ellos, verdaderamente, la razón por la cual crucificaron a Jesús es porque los líderes religiosos de su época se habían incomodado con Jesús, porque Jesús vino a dañarles el negocio que ellos habían montado, porque Jesús vino a decirles, ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos fariseos mentirosos, que ustedes ponen una carga pesada a la gente, pero esa carga pesada que le ponen a la gente, ni siquiera ustedes la están viviendo. Ustedes están siendo hipócritas, están tomando las cosas de Dios como negocio. Mire cómo convirtieron el templo de Dios, mire cómo convirtieron la casa de Dios en negocio. Ustedes trafican con los animales, ustedes negocian con las cosas de Dios allá en el templo, y ahora vienen a decir que ustedes son hijos de Dios. Fíjense cómo el Señor Jesucristo no les vino a traer un evangelio live para que no se incomodaran, para no chocar con ellos, para que de pronto no se fueran a molestar, para ganarse el favor de ellos, para que estuvieran dándole unos boticos cuando tuviese que estar allá Jesús frente allá a Pilato y lo demás. Jesús siempre vino con la verdad. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Note que sigue hablando en minúscula. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Wow, es que mucha persona puede decir yo soy de Dios. Muchas personas hoy en día pueden decir yo soy cristiano, yo pertenezco a tal iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, yo participo en un ministerio, yo soy de un predicador, yo soy pastor y cualquier cosa podría decir. Pero ahí sí sale como el refrán, del dicho al hecho hay mucho ¿qué? Hay mucho trecho. Decir con nuestros labios cosas como que soy cristiano, pero no actuar como un cristiano, ahí diferimos mucho, mis amados. Y ese es el punto, esa es la brecha que tenemos que acortar, que lo que nosotros decimos que somos, tenemos que vivirlo. Que no podemos seguir con una hipocresía de decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos del pueblo de Dios, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que soy ministro, que soy esto, que soy lo otro, que llevo tantos años en la iglesia.
Pero si nuestra vida sigue viviendo en pecado, si estamos haciendo las cosas a nuestra manera, si seguimos haciendo, perdonen la palabra, lo que se nos antoja y no estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces hay una brecha muy grande. Es esa brecha que el Señor les dijo algún día: ustedes me dicen que hacen esto, ustedes me dicen que hacen milagros, ustedes me dicen que profetizan y lo demás. Y yo tengo que decirles: apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco a ustedes. Fíjense el Señor Jesucristo. ¿En dónde está ese evangelio light? ¿En dónde está ese evangelio ligero? Ese evangelio populista que quiere ganar adeptos. Jesucristo vino con la verdad. Escúchenme por favor, versículo 42. Estamos en Juan capítulo 8, verso 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuere Dios, o fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo, dice la Escritura, yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que que Él me envió. Escúcheme, si ustedes verdaderamente fueran espirituales, si ustedes verdaderamente fueran hijos de Dios, ustedes de una vez hubieran detectado que yo soy hijo de Dios, que yo soy el mismo Dios. Fíjense que no se trata de teoría, no se trata de conocimiento intelectual, se trata de una relación, de una intimidad. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quiénes son las ovejas? Aquellos que Dios habla y dice: sí, eso es de Dios y yo sigo. Pero muchos que dicen que son seguidores se la pasan saltando para un lado y otro, buscando por aquí y por allá, y en lugar de ser ovejas parecen como cabritas, saltando de un lado a otro, buscando la revelación de acá, buscando la revelación del otro lado. Y que están más buscando las cosas almáticas, que le hablen al oído, que le profeticen, que le hagan el milagro, pero no se sientan a escuchar la palabra de Dios. Están como aquellas mujeres que estaba María ahí pendiente de lo que Dios le estaba hablando, de lo que Jesús les estaba hablando, y está la otra Marta ocupada en sus quehaceres, en sus afanes. Y entonces: Señor, pero mire, mi hermana no me ayuda. Y dice: no, es que ella ha escogido lo mejor. Ella ha decidido escucharme. Ella ha decidido estar aquí a mis pies. Ustedes están en sus carreras, en sus afanes, sin embargo dice que son cristianos, pero están más ocupados en sus negocios, están más ocupados en sus cosas seculares que verdaderamente buscarme. Note por favor versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjense, les está hablando de una forma directa. Ustedes no van a decir que su padre es Dios. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y esta es una confrontación muy fuerte, que también para nosotros hoy aplica. Que Dios nos confronta en esta noche y dice: bueno, ustedes o son o no son. O ustedes son del mundo, su padre es el diablo, o ustedes verdaderamente son mis hijos y caminan de acuerdo a mi voluntad, o están haciendo las cosas que ustedes quieren. Sigue diciendo: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Escúcheme, aquel que dice: es que yo soy cristiano, yo conozco de Dios, pero está caminando en mentira, su verdadero padre se llama Satanás, su verdadero padre se llama el diablo. Aunque diga que es cristiano, aunque diga que asiste, aunque diga que lleva mucho tiempo, aunque diga que es que mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, pero si una persona dice mentiras, la Biblia es muy clara. Escúcheme, iglesia, escúcheme, familia de Dios, la Biblia es muy clara que si decimos mentiras, que si alguien dice mentiras, aquí la Biblia está diciendo: si dices mentiras, el padre de toda mentira se llama Satanás. Fíjense todo este tipo de palabra fuerte que el Señor está dando. Es un evangelio verdadero, un evangelio de la cruz que nos confronta a nosotros y que tenemos que tomar una decisión radical y decir: saco de mi vida toda mentira, porque la mentira no le agrada a Dios, porque la mentira es del diablo. Y tú no puedes comenzar a colocarle colores a la mentira. No, es que es una mentira blanca, o no puede darle un tipo de medida. No, es que esta es una mentirita piadosa. Mentira es mentira, y la mentira es pecado. La mentira desagrada a Dios. Fíjese, cosas como esas Dios nos habla para confrontarnos, y no nos pone pañitos de agua tibia. Ay, no, tranquilo, no se preocupe, yo te entiendo, es una mentira piadosa. Es que tocó decir esa mentirita para salir de ese problema. No, mis amados, o somos o no somos. Esa es una palabra que confronta. Todo el que rechaza la verdad del evangelio de Jesucristo, todo el que niegue, ay, sí ve, es que eso es lo que no me gusta, porque es que son muy extremistas, es que tampoco, sí ve que son como muy legalistas, y esto no es legalismo.
Esto no es fanatismo, esto es vivir la palabra de Dios, que es lo que nos hace tanta falta hoy, que por culpa de ese tipo de predicadores, entonces tenemos hoy un cristianismo blandengue, un cristianismo anoréxico, un cristianismo que solamente es de actividades, solamente de apariencias y de cosas, de faldas y de una cantidad de cosas, pero que realmente no están viviendo la palabra de Dios. Esto es mucho más que tener faldas largas, que tener cabello largo y lengua larga, que eso es mucho más que eso, es vivir la palabra de Dios, es caminar como Dios manda, porque ¿qué nos sirve tener unos atuendos aparentemente muy espirituales si de tus labios sale mentira, si de tus labios sale trampa, si de tus labios sale engaño, amados? Ese es el evangelio de la cruz, donde tenemos nosotros que ser confrontados y decir, nosotros tenemos que vivir verdaderamente la palabra de Dios. Creo que ya es tiempo, creo que ya es hora de que nosotros como cristianos pongamos el nombre del Señor en alto. Es hora de que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Es hora que si nosotros decimos que somos cristianos, caminemos de una forma congruente con lo que decimos ser. El cristianismo es mucho más que cosas superficiales, que cosas externas. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el pecado está en el corazón del hombre. Ahí está el pecado, en el interior del corazón del hombre. Por fuera pueden haber muchas fachadas, pero solamente Dios conoce el corazón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Es una palabra dura? Posiblemente sí, pero es una palabra que nos confronta. Una palabra que como que nos sacude, nos dice, bueno, tenemos que mirar eso. Aquellos que rechazan esas verdades y que prefieren ir a buscar sus becerros de oro, como aquel mensaje que Dios nos permitió compartir, dicen, no, es que nos gusta estar acá porque es que miren los conciertos, mire esto, mire lo otro. Sigan detrás de sus conciertos, sigan detrás de sus becerros de oro, sigan detrás de su padre, el diablo, y se van a dar cuenta que un día absolutamente nada de ese tipo de cosas superficiales que hoy quieren ofrecer va a salvar a las personas. Lo único que va a salvar a las personas es si verdaderamente han nacido de nuevo, si verdaderamente se está caminando como hijos de Dios. ¿Por qué? Dice, es que mi mensaje, le dice a ellos, no tiene cabida en sus corazones. Ustedes no aceptan eso. Escúcheme, Jesús nunca engañó absolutamente a nadie. Jesús fue muy sincero. Jesús fue muy íntegro. Jesús fue una persona recta absolutamente en todo lo que él hizo. De hecho, la Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Abran su Biblia, por favor, en Juan, capítulo 16, verso 1. Escuche Jesús, son palabras del Señor Jesucristo. Juan, capítulo 16, verso 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Escúcheme, Jesús les dice, yo les hablo esta verdad. Yo les hablo estas cosas precisamente para que ustedes no tropiecen. ¿Qué cosas está hablando Jesús? ¿Qué es lo que les está diciendo aquí a los discípulos? Les está diciendo, yo no les miento. Yo no les voy a decir cosas para ilusionarlos. Yo les he dicho, habla el Señor Jesucristo, les he dicho que seguirme a mí les va a costar. Yo les he dicho que no es fácil. Yo les he dicho que los van a perseguir. Si me persiguieron a mí, dice el Señor Jesucristo, a ustedes también los van a perseguir. Yo no les prometo un lecho de rosas. Ustedes me quieren seguir, pero quiero decirles que hay que pagar un precio alto. Claro, mis amados, y hoy lo podemos entender mucho más claro, porque pretender vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo dice cuesta. Porque si tú tienes una empresa y tú quieres manejar las cosas de una forma correcta, entonces te vas a encontrar con tus socios, con los compañeros de trabajo, con tu jefe o alguien que dice, no, pero tampoco lo hagamos de esa manera, más bien maquillemos este balance, más bien hagamos esto, más bien tratemos de evadir este tipo de impuestos, más bien hagamos esto, más bien hagamos lo otro. Y eso cuesta, porque cuando nosotros queremos hacer las cosas bien, pues eso va a encontrar muchos detractores, va a encontrar muchos enemigos, porque la gente no quiere hacer las cosas bien. Y entonces tú te pasas un semáforo en rojo y viene el policía de tránsito y entonces tú dices, Señor, pues cometí un error, cometí una infracción, pues hágame el comparendo, porque pues, yo me lo merezco. Pero ¿sabe que así no se actúa muchas veces? No, pero no sea así, mire, le doy esta plata y tratamos de sobornar.
Entonces a eso lo llamamos que hay que ser negociantes, que es que hay que ser vivos, es que hay que no sé qué, porque el que no tranza no avanza, no puede crecer. Mis amados, entonces estamos en un mundo, estamos en un sistema, estamos inmersos en un sistema que está todo antibíblico, que es un mundo que no quieren las cosas de Dios. Y obviamente que nosotros sostenernos, manejando la verdad, haciendo las cosas correctas, pues cuesta. Y ese es el precio que tenemos que pagar. Y a eso es que el Señor nos ha llamado, a que nosotros marquemos la diferencia. No en vano el Señor dijo que nosotros éramos la luz de este mundo. No en vano el Señor dijo que nosotros éramos la sal de esta tierra. Somos los que marcamos la diferencia, mis amados. Y la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Entonces tú, allá donde estás, en tu trabajo, vas a tener que ser confrontado en muchas cosas. Y ahí en esos momentos de verdad, en esos momentos difíciles, es cuando se mira, cuando se mide verdaderamente el tipo de cristiano que tú eres. En esos momentos cuando hay un problema en la familia, hay un problema en la casa, y entonces nosotros queremos actuar de una forma como lo hacíamos antes, ahí es cuando nos confrontamos, ahí es cuando decimos no podemos actuar de la misma manera, no puedo seguir hablando de la misma manera, no puedo maldecir como lo hacía antes, no puedo seguir diciendo vulgaridades como lo decía antes cuando no era cristiano. Ahí en esos momentos, mis amados, y eso cuesta, claro que cuesta vencer el orgullo, claro que cuesta vencer nuestro carácter. Hay un precio que hay que pagar. Pero en eso consiste la vida cristiana, en que nosotros verdaderamente, como dijo el Señor Jesucristo, en eso conocerán que son mis discípulos, si hacen verdaderamente lo que yo les digo. En eso conocerán si son mis discípulos, si obedecen mi palabra. Si ustedes me aman, obedezcan mi palabra. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceré. Es decir, por los frutos nos van a conocer a nosotros, por nuestra forma de actuar. Ahí en ese momento álgido, en ese momento difícil, es cuando nosotros verdaderamente demostramos si somos o no somos, si pasamos o no pasamos esa prueba. Pero sigue diciendo la escritura, versículo 2, estamos en Juan capítulo 16. Os expulsarán de las sinagogas, y aún, escuche lo que dice, aún viene la hora cuando cuando quieran matarles. Es decir, van a venir momentos difíciles. Y aquellas personas que piensan matarle, dice, creen que rinden servicio a Dios. Es decir, hay muchas personas que van a detractar contra ti y contra mí, porque queremos hacer las cosas correctas. ¿Ustedes se acuerdan de Saulo de Tarso en su momento? Cuando él mismo consintió la muerte de Esteban y que él creía que estaba agradándole a Dios, que él creía que estaba haciendo las cosas bien, que él creía y pensaba que eso era por Dios. Y no era así, mis amados. Fíjense que es una palabra que confronta, y Jesús le está diciendo, ustedes van a tener que pasar por momentos difíciles, momentos de presión, y se está acercando ya el tiempo, amados. Ustedes escucharon, por ejemplo, que ya en Pakistán y una cantidad de regiones ya las personas no pueden tener Biblias, y que inclusive le están revisando sus celulares, y si ven que tienen la aplicación de una Biblia, entonces los mandan a encarcelar, y a muchos de ellos los están matando por tener la Biblia. Bueno, es que eso se está ya comenzando a dar. Nosotros, gracias al Señor, todavía en este tipo de regiones tenemos la libertad de eso, pero llegará el momento donde la persecución va a ser dura. Y muchos se quejan hoy en día, no, es que la situación está difícil, no, es que eso ser cristiano eso es difícil. No, mis amados, la verdad, el cristianismo hoy en día, lo que estamos manejando hoy en día, es muy fácil, es llevadero, versus todo lo que está por venir. Pero vamos a seguir mirando, versículo 3, por favor. Y harán esto porque no conocen al Padre, ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Es decir, Jesús en su transparencia, Jesús en su integridad, Jesús en su rectitud le dijo, miren, ustedes van a tener que pasar por momentos duros, momentos difíciles. Jesús dice, yo les advierto, para que cuando venga ese tipo de persecuciones, ustedes sepan, ustedes estén preparados. Eso es lo que el Señor ha venido hablando durante todo este tiempo. Que nosotros tenemos que estar preparados para que cuando vengan momentos duros y difíciles, nosotros sepamos que estamos sostenidos sobre la roca. Porque es que cuando se predica un evangelio, que todo es color de rosa, que todo le va a salir bien, que todo es prosperidad, que todo es éxito, que todo es triunfo, que todo es riqueza, que todo es posesiones, y cuando se pasa por momentos estrechos, pues como no tienen de dónde agarrarse, la gente se echa para atrás. Y nosotros como cristianos debemos saber que habrá momentos en nuestra vida donde son momentos amargos, pero también vendrán momentos dulces, que la vida no es solamente amargura, que la vida no solamente son momentos difíciles, también vendrán momentos dulces,
momentos de felicidad, pero también tendremos que pasar en esta tierra por momentos de tristeza. Quizás en este momento haya alguien que esté pasando por un momento de tristeza, pero quiero decirte que tampoco la vida son solamente momentos de tristeza, porque esos momentos van a pasar y luego vendrá paz, vendrá tranquilidad. Y que ese, así como lo dice la escritura, que son 80, 90 años en esta tierra pasando por momentos difíciles frente a todo lo que Dios tiene de bendición para su pueblo. Pero vamos a seguir. Ustedes recuerdan la historia de Esteban. Esteban fue el primer mártir, el primer caudillo, la primera persona que murió por causa del evangelio. El día de su debut, ese mismo día que debutó, ese mismo día fue la despedida. El día que Dios le permitió a Esteban hablar frente a aquel grupo de personas, ese mismo día que él se inauguró como predicador, ese mismo día mataron a Esteban. ¿Por qué lo mataron? Por decir la verdad. ¿Por qué lo mataron? Porque confrontó a la gente y la gente no le gusta que los confronten. Acompañen, por favor, miremos la historia para ir terminando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Está el predicador Esteban frente a ese púlpito, frente a ese escenario, frente a ese grupo de personas, que la mayoría eran judíos, personas que conocían, personas que muchos de ellos conocían la Torá, muchos de ellos eran personas que estudiosos de la Biblia, personas que habían conocido al Señor Jesucristo. Dice la escritura, verso 51 de Hechos de los Apóstoles 7. Les está diciendo él, sin pelos en la lengua, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué les está diciendo? Ustedes, que dicen que son espirituales, que dicen que conocen de Dios, ustedes rechazaron el mensaje de la cruz. Ustedes rechazaron el verdadero evangelio. Ustedes rechazaron la palabra de Dios. Dice el verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Aquellos que anunciaron, ustedes que tanto dicen que conocen la palabra, ustedes que tanto dicen que estudian a los profetas, esos profetas habían anunciado que Jesús iba a venir. Y cuando Jesús vino, entonces ustedes no lo aceptaron, sino que ustedes lo que hicieron fue rechazarlo. Ustedes fueron unos entregadores, y no solamente que lo entregaron, sino que ustedes fueron unos matadores. ¿Qué les estaba diciendo Esteban? Imagínense lo que les estaba diciendo, les estaba confrontando. Ustedes mataron a Cristo, ustedes mataron al Hijo de Dios. Y yo imagino que aquellos que estaban escuchando este mensaje, en sus corazones no dijeron, oiga, sí, saben que sí, no, usted tiene razón. Sí, saben que sí, vamos a arrepentirnos. No, no fue la actitud. Porque no es la actitud de una persona cuando se le dice la verdad. Muchos de los que se le dice la verdad, entonces se oponen, entonces se cargan. No, es que yo no volví allá porque es que ese pastor, es que esos hermanos, es que esa iglesia. Pero nunca reconocen, es que yo estoy mal y no me gusta que me digan la verdad. Noten lo que dice el versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Que se cree. Callen en la boca a ese hombre. ¿Cómo se atreve a decirnos eso? Es que no saben quién soy yo. ¿Por qué nos trata de esa manera? Y en lugar de haber dicho, oiga, sí, este nos está diciendo la verdad. Por fin alguien nos está diciendo la verdad. Sí, fallamos, nos equivocamos. Qué falla, qué error. No, entonces dijeron, hay que callarlo. Y obviamente la manera de callarlo pues era quitarle la vida. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad, dice, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dice la escritura, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. No les tomes en cuenta este pecado que están cometiendo. No les tomes en cuenta esto que están haciendo ellos en este momento. Y habiendo dicho eso, dice la escritura, durmió. Pregunta, ¿por qué mataron a Esteban? Y la respuesta es muy sencilla. Porque Esteban les dijo la verdad. Porque la verdad duele. Y no querían ser confrontados. Miren, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 40 y 41. Noten por favor lo que dice la escritura. Cuando dijeron a Aarón,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos, dice, se regocijaron. Noten por favor, es un pueblo que estamos estudiando también simultáneamente el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan de esa enseñanza que vimos ahí de esa iglesia del becerro de oro? Esas iglesias a la carta, iglesias al gusto del cliente, lo que ellos quieran. Entonces ellos dijeron, haznos un ídolo, porque ya tal vez ese Moisés ya no, tal vez no vuelva, tal vez se murió, haznos un ídolo. Y entonces ellos habían recibido la palabra de Dios. Dios les había dicho que no hiciesen imagen, que no se postrasen ante los ídolos, que Dios debería ser el primer lugar, que Dios aborrecía la idolatría, que Dios no comparte su gloria con nadie. Ellos tenían los conceptos muy claros. Sin embargo, cuando pasaron por esa situación, dijeron, eso la Biblia dice eso, Dios dijo eso, pero nosotros lo que necesitamos es acción, nosotros lo que necesitamos es ver algo. Ese es el grupo de personas, escúcheme, que conocen la Biblia, que conocen la palabra de Dios, que saben que eso que están haciendo es pecado, que saben que eso que están haciendo es desagradable ante los ojos de Dios, pero a sabiendas de eso, ellos siguen en su pecado. Sí, la Biblia dice eso, pero eso vivamos el momento, eso disfrutemos la vida. Sí, vivir en fornicación delante de Dios es pecado, pero no importa, la estamos pasando bueno. No importa, después arreglamos ese problema. Lo que pasa es que la gente no sabe que tal vez no haya un después, que tal vez no haya un mañana. Y tú puedes ser un cristiano. Yo no sé si de repente hay alguien aquí en la sala o escucha este mensaje más adelante. Y tú dices, sí, me gustan las cosas de Dios. Sí, quiero vivir para Dios. Pero tienes algún pecado oculto, mis amados. Tal vez para mañana sea tarde. ¿Por qué si Dios te está hablando en esta noche? ¿Por qué no revisas y dices, sí, yo tengo que ponerme delante de Dios bien, a cuentas? Cuesta, sí. Soluciona ese problema. Si tú estás viviendo con esa persona y la amas tanto y la quieres tanto y ya la tienes proyectada para que sea el compañero o la compañera para tu vida, pues formaliza todo. Haz las cosas al derecho, haz las cosas bien delante de Dios. Deja esos conceptos de Dios sabe, Dios me entiende. No, hagamos las cosas al derecho. Si tú no estás viviendo bajo la bendición de Dios, pon tu relación en la bendición de Dios. Dile, Señor, aquí yo quiero ya organizar mi vida, no quiero vivir en amaciato, no quiero vivir en fornicación, no quiero vivir en esa relación que tengo que no es agradable ante tus ojos, Señor. Yo quiero organizarme. No pongas pretexto, pero es que no tengo plata. Cuando yo tenga plata organizo una gran fiesta y hago un gran matrimonio. Mis amados, más que eso, que es superficial, que es de apariencias, más que eso, necesitas arreglar tu vida delante de Dios. Ten esa paz de Dios. Lo otro vendrá. Si Dios te da los recursos para que hagas una gran celebración, hazla. Pero lo más importante, por encima de cualquier celebración, es que tú estés bien, que tú estés en paz, que tú estés organizado delante de Dios. Y si tienes hijos o vas a tener hijos, qué lindo que esos hijos estén bajo la bendición de Dios, bajo una cobertura buena y no bajo una fornicación, no bajo un pecado. Pero sigamos, por favor. Mateo capítulo 7, por favor, versículos 3 y 14. Sigue Jesús hablando. Estamos hoy tocando el tema el Evangelio y la cruz. Estamos tocando ese tema de la forma como Jesús predicaba, la palabra que Jesús transmitía a los oyentes. Que en una palabra liviana, ligera, como hoy se transmite, de hacer sentir bien a la gente, de que la gente se sienta complacida, cómoda, sino que en una palabra que confrontaba a las personas. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice el Señor Jesucristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y escuchen, y pocos son los que la hallan. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que muchos caminan por ese, valga la redundancia, camino ancho, y que son pocos los que caminan por ese camino angosto. Son muchos los que le gusta estar por esa puerta estrecha. Pregúntate hoy en día, ¿será que tú eres del grupo de personas que quiere estar en la comodidad, en las cosas estrechas, en lo amplio, en lo mejor, y no quieres sacrificar nada, no quieres incomodarte en nada, sino que solamente quieres vivir en tus placeres, que tú quieres vivir solamente en tu complacencia? Escúchame, porque Jesús lo que está hablando acá, ellos lo entendían muy claro. Tal vez a nosotros Dios necesita explicarnos más,
pero lo tenía muy claro, porque cuando está hablando aquí, ¿por qué dijo Jesús entrar por la puerta estrecha? Porque las ciudades, cuando estaban en aquellos tiempos de guerra, en aquellos tiempos de conflicto, entonces colocaban unas murallas, estaban, digamos, amuralladas, y las entradas y las salidas de la ciudad eran unas puertas muy angostas, eran unas puertas muy bajitas, eran angostas y más o menos medían 1,20 de altura. Entonces las personas que tenían o que podían pasar por ahí, por esa ciudad, tenían que entrar prácticamente de rodillas, tenían que entrar apretados para que pudieran pasar por ese lado. Y obviamente al entrar de rodillas y al entrar apretados, entonces tenían que despojarse de todas las maletotas que traían. Y esto es lo que el Señor está haciendo referencia. Recuerda que Jesús dijo: yo soy la puerta. Entonces lo que Jesús está diciendo: si tú quieres entrar por la puerta que soy yo, tienes que entrar por ese camino angosto, tienes que soltar esas maletotas que tú tienes. Tienes que despojarte de muchas cosas que tú tienes hoy, en las cuales estás arraigado, estás aferrado y no has querido soltar, pero que ese es el tiempo de tener que soltar eso si es que quieres entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y con todas tus maletotas que traes, las maletotas de orgullo, de vanidad, de codicia, donde tienes amor por las riquezas todavía, donde sigues todos los anhelos carnales, y todas esas maletotas es lo que te va a impedir entrar por ese lado. Si tú quieres verdaderamente entrar por esa puerta angosta, espaciosa, tú tienes que despojarte de muchas cosas. Tú tienes que revisar cómo está tu vida. Tú no puedes seguir teniendo una vida cristiana, pero sigues bebiendo, pero sigues... No, es que esto es algo social. Seguir con, otra vez reitero, con mentiras, con una duplicidad en tu vida, con vidas de apariencia. Porque tú puedes, si quieres, seguir así, pero estás por la puerta ancha y espaciosa donde van las personas o donde transitan las personas que no conocen a Dios. Pero es que tú y yo fuimos llamados para estar en esa puerta angosta. Angosta la puerta. Es angostico el camino, pero ese camino angosto, ese camino estrecho, dice la Escritura, que nos lleva a la vida. Y noten que la Biblia dice: y pocos son los que entran por ahí. Yo no sé si tú haces parte de los pocos que están por esa puerta angosta, o si tú eres parte de los muchos que están en esa puerta amplia y espaciosa. Noten por favor entonces que el Evangelio Light quita la cruz de Cristo. El Evangelio Light, para poder ir ya aterrizando el mensaje, muestra cosas que son las glorias del mundo, la vanidad del mundo, las riquezas, la fama, el reconocimiento, la prosperidad, la salud. Eso es lo que ofrecen aquellos evangelistas, aquel evangelio light, aquellos predicadores del evangelio light, de sus deseos, de sus satisfacciones. Les gusta que les rasquen el oír, que les hablen bonito, que les hablen agradable, que les hablen positivo, que les hablen cosas fáciles, que ellos puedan digerir sin que tengan que pasar por momentos difíciles, que les hablen elocuente, que les hablen sin vivir ningún tipo de dolor, sin vivir ningún tipo de sufrimiento, sin pruebas en esta tierra, que sea una corona pero sin la cruz, que sea una corona pero sin espinas, que sean cosas fáciles, que sean cosas ligeras. Pero cuando nosotros miramos los cristianos verdaderos, los cristianos de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ellos murieron abrazando la cruz de Cristo y no la soltaron, nos aferramos a Cristo. La pregunta en esta noche para terminar es: ¿tú tienes abrazada la cruz de Cristo? ¿Tú te la has jugado con Cristo? ¿Tú te la estás jugando con Cristo? Me hace acordar de este gran hombre llamado Policarpo, uno de los padres de la iglesia, uno de los líderes importantes del primer siglo. Un hombre que murió a sus 85 años. Murió allá en una hoguera. Este joven o este hombre, desde los 5 años conoció al Señor Jesucristo. Desde los 5 años fue un hombre aferrado a las cosas de Dios. Y cuando tenía 85 años, le dijeron: Policarpo, niega a Jesús, o si no te prendemos fuego. Y este hombre dijo: yo nunca voy a negar a Jesús. Llevo 80 años de mi vida viendo la gloria de Dios, viendo todo lo que Jesús ha hecho en mi vida,
viendo todos los favores que Jesús ha hecho en mi vida. Y yo no me voy a condenar al infierno. Yo no voy a traicionar a Jesús, que dio su vida por mí. Porque para mí es un privilegio servir al Señor. Y yo no lo voy a negar, y menos ahora. Si ustedes me han de matar por seguir a Jesús, máteme. Y en ese mismo instante prendieron la hoguera y este hombre dice que murió calcinado. Los historiadores dicen que este hombre, cuando estaba siendo prendido en llamas, este hombre alababa al Señor, este hombre glorificaba a Dios, este hombre le cantaba a Dios y murió cantándole a Dios, pero nunca negó a Dios, nunca negó al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿será que nosotros en este tiempo podemos tener esa pasión, podemos tener ese fervor, podemos tener esas ganas, ese deseo de servirle a Dios con todo nuestro corazón, así como lo tuvo este hombre Policarpo, así como lo tuvo Esteban, así como lo tuvo Pedro, así como lo tuvo el apóstol Pablo? ¿Será que nosotros somos esa generación de personas que vamos a ser conocidos en esta tierra, que amamos al Señor, que vivimos para Él, que morimos en esta tierra y que el día que partamos de esta tierra morimos abrazando la cruz de Cristo diciendo, Señor, nunca te negaremos? ¿Será que tú haces parte de ese grupo? ¿Será que tú quieres hacer parte de ese grupo? Y que no importa lo que tengamos que pasar, estemos dispuestos a pagar ese precio. Estemos dispuestos a decir, Señor, yo quiero caminar con ese evangelio verdadero. No es un evangelio fácil, pero es un evangelio que al final va a traer grandes dividendos a nuestra vida. Aquel día cuando estemos ahí en la presencia de Dios vamos a decir, wow, lo hicimos. Hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos lo correcto. Y que un día vamos a recibir ese galardón.